3 historias de crímenes reales hechos por mujeres para escuchar mientras te maquillan. Historia número 1. Aileen Wuornos, la Dama de la Muerte. La carretera interestatal de Florida, a finales de los años 80, era un lugar solitario peligroso. El sol abrasador, los moteles de paso, los bares de mala muerte y los camioneros que iban y venían creaban el escenario perfecto para historias que nunca llegaban a contarse, hasta que la policía comenzó a descubrir cuerpos uno tras otro esparcidos en la cuneta. Todos los cadáveres tenían algo en común. Eran hombres, habían muerto de forma violenta y habían recogido en sus coches a una mujer rubia, de mirada dura, marcada por la vida. Su nombre: Aileen Wuornos. Aileen no nació siendo un monstruo, pero desde el principio el destino parecía haberla condenado. Hija de un padre convicto por delitos sexuales y una madre que la abandonó siendo apenas una niña, creció en un ambiente hostil, criada por unos abuelos violentos. A los 11 años ya consumía alcohol y drogas. A los 13 quedó embarazada tras una violación. El bebé fue dado en adopción y ella fue expulsada de su propia casa. Desde entonces sobrevivió en las calles, ofreciendo servicios sexuales a cambio de comida, dinero o simplemente un lugar donde pasar la noche. Florida fue su refugio y al mismo tiempo su prisión. Allí conoció a la que sería su pareja, Tavia Moore, una mujer que se convertiría en su obsesión. Aileen estaba dispuesta a todo por mantenerla a su lado. Entre 1989 y 1990, Wuornos cometió una serie de crímenes que la convertirían en una de las asesinas seriales más infames de Estados Unidos. Sus víctimas eran hombres que le ofrecían dinero a cambio de sexo o simplemente la recogían en la carretera. Una vez dentro del auto, la cita terminaba de forma brutal, pistola en mano, disparos a quemarropa. El patrón se repetía: cuerpos abandonados, vehículos desaparecidos, objetos personales empeñados en casas de empeño baratas. Wuornos afirmaba que lo hacía en defensa propia, que aquellos hombres intentaban abusar de ella, pero la violencia con la que actuaba y la frialdad con que escribía los asesinatos mostraban otra cara. La de una mujer resentida, furiosa con el mundo, que veía en cada hombre a un enemigo al que debía destruir. Cuando los cadáveres empezaron a multiplicarse, la policía notó las similitudes. Siempre eran hombres de mediana edad, muertos en carreteras solitarias, y en algunos casos había testigos que decían haber visto a una mujer con ellos. Finalmente, los investigadores encontraron un coche abandonado que había pertenecido a una de las víctimas. Dentro había huellas que coincidían con las de Aileen Wuornos. La búsqueda terminó en un bar de motociclistas, donde Aileen fue arrestada sin resistencia. Tavia, su pareja, colaboró con la policía a cambio de inmunidad, grabando conversaciones en las que Aileen prácticamente confesaba los crímenes. En 1992, Wuornos se sentó en el banquillo. Los medios la retrataron como la Dama de la Muerte, una mujer sin remordimientos que había acabado con la vida de 7 hombres. Durante el juicio, su carácter explosivo salía a flote. Insultos, gritos, acusaciones. A veces decía que había actuado en defensa propia, otros que simplemente odiaba a los hombres y quería matarlos. Fue declarada culpable y condenada a muerte. Pasó más de una década en prisión, hasta que en octubre de 2002 recibió la inyección letal. Sus últimas palabras fueron tan inquietantes como su vida. Volveré como en la película de ciencia ficción. Volveré el día del juicio final. Con una nave. Volveré. Aileen Wuornos quedó grabada en la memoria colectiva como la mujer que se convirtió en asesina serial. Un monstruo nacido de una infancia destrozada y de una vida en los márgenes. Su historia inspiró documentales, libros y películas, pero más allá de la ficción, la realidad fue mucho más aterradora. Una mujer que convirtió las carreteras de Florida en su cacería personal. Historia número 2. Leonarda Cianciulli, la jabonera de Correggio. Italia, finales de los años 30. En un pequeño pueblo llamado Correggio vivía una mujer aparentemente común, amable, sonriente, dedicada a su hogar. Se llamaba Leonarda Cianciulli, pero pronto el mundo la conocería como la jabonera de Correggio. Bajo la fachada de madre protectora y vecina ejemplar, Leonarda escondía un secreto tan macabro que estremeció a toda Italia. Desde joven, la vida de Leonarda estuvo llena de tragedias. Perdió a varios hijos en la infancia, sufría de supersticiones y visitaba a adivinos que le repetían lo mismo. Un día acabarás en prisión o en un manicomio. Su obsesión más grande era proteger a los hijos que le quedaban, y cuando su hijo favorito, Giuseppe, fue llamado a enlistarse en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, algo en su mente se quebró. Estaba convencida de que debía hacer un sacrificio humano, para asegurar su seguridad. En 1939, Leonarda convenció a una vecina solitaria de que había encontrado para ella un buen esposo. La mujer confió en su consejo y acudió a su casa para preparar el viaje. Nunca salió de allí. Leonarda la mató brutalmente, desmembró el cuerpo y utilizó sus restos de una manera inimaginable. Hirvió la carne en calderos para fabricar jabón y dulces que luego regalaba a los vecinos. El plan funcionó en su mente retorcida.
así que repitió el crimen 2 veces más. Siempre mujeres solitarias, engañadas con promesas de trabajo o matrimonio. Siempre terminaban en la misma olla, convertidas en jabón y galletas bañadas en chocolate. Leonarda, con calma escalofriante, explicaría más tarde: el jabón quedó tan blanco y bonito, y las galletas, deliciosas. Mi hijo comió de ellas, y yo también. Pero la tercera víctima tenía una hermana que sospechó, fue directamente a la policía, y las piezas empezaron a encajar. El 17 de octubre de 1940, Leonarda fue arrestada. Lejos de negarlo, confesó con detalle, casi con orgullo, cómo había matado y cocinado a sus víctimas. Su frialdad dejó helados incluso a los investigadores. En 1946, tras un juicio mediático, Leonarda Cianciulli fue condenada a 30 años de prisión y 3 años en un manicomio criminal, cumpliendo al pie de la letra la oscura profecía que le habían hecho de joven. Murió en 1970, tras pasar sus últimos años entre rejas, pero su historia quedó marcada como una de las más macabras de Europa. Una madre obsesionada con proteger a su hijo, que creyó que la mejor manera de hacerlo era sacrificando a otras mujeres y transformándolas en jabón y dulces. Un ángel de la guarda convertido en carnicera. Así recordará la historia a Leonarda Cianciulli, la jabonera de Correggio. Historia número 3. Katherine Knight, la carnicera de Australia. Australia, año 2000. En la tranquila localidad de Aberdeen, Nueva Gales del Sur, se escondía una historia de terror que parecía sacada de una película de horror. Su protagonista, Katherine Knight, una mujer de temperamento violento, con un historial de relaciones marcadas por la agresión, y que finalmente cometería un crimen tan macabro que horrorizó al mundo. Desde joven, Katherine fue conocida por su carácter explosivo. Creció en un hogar lleno de abusos y agresiones, y repitió esos patrones en su vida adulta. Sus parejas la describían como celosa, posesiva y extremadamente peligrosa. Con cada relación, los incidentes se volvieron más violentos. Apuñalamientos, amenazas con cuchillos, ataques en plena calle. Y a pesar de todo, siempre encontraba otra pareja dispuesta a darle una oportunidad. La última fue John Price, un hombre trabajador y querido por sus vecinos, pero incluso él empezó a notar el peligro que corría a su lado. El 29 de febrero del año 2000, tras una fuerte discusión, John Price pidió a la policía una orden de alejamiento contra Katherine. Temía por su vida, y con razón. Esa misma noche, Knight llegó a su casa, sedujo a Price y esperó a que se durmiera. Entonces, desató toda su furia. Lo apuñaló al menos 37 veces. La escena fue tan brutal que los investigadores describieron la casa como un baño de sangre. Pero lo peor vino después. Katherine desolló el cuerpo de Price con precisión casi quirúrgica, colgando la piel como si fuera un trofeo. Luego, en un acto que estremeció al país, cocinó partes de su carne junto con papas y verduras, sirviéndolas en platos con notas que tenían los nombres de los hijos de la víctima. La policía llegó al lugar alertada por los vecinos, y lo que encontraron fue indescriptible. Un crimen digno de una pesadilla. Katherine fue arrestada de inmediato. En el juicio intentó declararse inocente, pero la evidencia era irrefutable. El tribunal no dudó en condenarla a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue la primera mujer en Australia en recibir tal sentencia. Hoy, Katherine Knight sigue en prisión, convertida en un símbolo del horror en Australia. Su nombre quedó grabado como el de la mujer que llevó la violencia doméstica a un extremo inhumano: convertir a su pareja en carne para la cena. Un crimen que no solo arrebató la vida de un hombre, sino que dejó cicatrices imborrables en toda una nación. Suscríbete, es un canal dedicado a las girlies. Una silueta que no sé quién es, el reloj late lento en mi 100. Es un sueño, es una...